estamos en comunicación con Ronnie Kaplan, vocero del ejército israelí. Ronnie, bienvenido. Te saludan Belén Martínez, Nahuel Crescenzo. Gracias por esta comunicación. Hola Nahuel, Belén, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cuáles son las expectativas y todo el proceso que se está viviendo en este momento con la liberación de los rehenes, ¿no? Principalmente mañana con la liberación de los próximos 3 rehenes? Efectivamente, mañana tenemos la liberación, en principio, si Hamás cumple con su palabra, de Keith, un ciudadano americano israelí, de Ofer Calderón y de Yarden Vivas. Luego de que ayer fueron liberados también 3 rehenes, como decían antes, Agan Berger por un lado, Yehud por el otro lado, y por tercer lugar también ayer fue liberado Gadi Moses. Y bueno, estamos Arbel y Yehud, perdón. Y realmente estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar en los próximos momentos. Ronnie, y en esta espera, ¿hay algún dato certero sobre la familia de Yarden, teniendo en cuenta que se sabe, por supuesto, su esposa y sus 2 bebés también habían sido secuestrados? En su momento había trascendido que los menores estaban fallecidos, pero eso tampoco había sido definitivamente confirmado. ¿Hay alguna novedad sobre eso? Lamentablemente en este momento estamos sumamente preocupados por el estado de Shiri, junto con Fir, junto con Ariel, pero no tenemos una novedad más de lo que ha aparecido en la prensa. Tampoco queremos, o sea, no tengo algo más para contar en ese sentido. Es una situación sumamente dura, obviamente. Se está liberando el papá y viene solo Israel sin su esposa y sus 2 hijos. Esa es la realidad en este momento. Mi esperanza es que estén en vida, pero vuelvo a repetir, estamos sumamente preocupados por el estado de ellos, de Shiri y de los 2 hijos en este momento. Hamás informó y emitió un comunicado, ¿no? Un listado con o un número, ¿no?, de personas que habían fallecido, 8, pero no están los detalles de quiénes fueron. Efectivamente, en esta primera etapa de la liberación de secuestrados, se liberarían 33 personas, de los cuales Hamás, según Hamás, le dijo a Qatar y Qatar a nosotros que 8 no están con vida. Estos 33 se trata de mujeres, niños, bebés, hombres mayores de 50 años y hombres también heridos o hombres de alguna manera enfermos. Y la realidad es que en este momento sabemos que 8 no están con vida. Quedan 23 por liberarse de estos 33. Sí. Es decir, después de mañana quedarían otros 20. Y de esos 20 habrían 12 que no estarían con vida. Y luego de que se liberen todos ellos, los 33, todavía quedarían 59 personas en Gaza, pues en este momento tenemos 82 personas en Gaza. Ronnie, ¿qué fue lo que pasó ayer con la liberación de 3 personas, en este caso oriundas, por supuesto, de Israel, un soldado y además 5 ciudadanos tailandeses? ¿Por qué hubo tanto desmán? ¿Por qué hubo tanto caos? Bueno, básicamente las desgarradoras escenas durante esa liberación de rehenes es, creo yo, un recordatorio, un crudo recordatorio de la brutalidad y la humanidad de la organización terrorista Hamás y de la Ciudad Islámica Palestina, de todos sus socios allí dentro de la Franja de Gaza. No es algo que tenía que haber sucedido. Realmente se podía haber ido de las manos en cualquier momento y perder allí la vida, Dios no quiera, tanto de Gadi como de Arbel. Pero bueno, eso fue lo que sucedió allí. No puede volver a suceder eso, bajo ningún concepto. Mañana hemos recibido, en realidad el sistema político israelí nos comentó que recibió, o sea, nos ordenó que recibió todas las garantías para que eso no vuelva a suceder. Les recuerdo que nosotros de la Fuerza de Defensa de Israel seguimos cumpliendo con la directiva política al implementar todas las condiciones del acuerdo, tanto para el regreso de los rehenes como para mantener alto el fuego en la Franja de Gaza. Ronnie, ¿cómo es el proceso una vez que se entregan los rehenes al Estado, al gobierno israelí? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto tarda? ¿Mañana a qué hora se va a desarrollar esta cuestión tan importante, ¿no?, que hay tanta expectativa como lo ocurrido en los últimos días? Nosotros no hemos recibido todavía confirmación de la hora en que se va a desarrollar la liberación de los rehenes. Seguramente la vamos a recibir en las próximas horas. Pero la realidad es que estamos hablando de rehenes que van a salir
cualquier punto puede ser la Franja de Gaza. Nosotros nos estamos preparando en 3 puntos distintos en el límite entre Israel y Gaza, en el norte, centro y sur de ese límite. En el momento que son entregados a la Cruz Roja Internacional, rápidamente son pasados por parte de la Cruz Roja hacia nuestras fuerzas especiales dentro de la Franja de Gaza. De ahí las fuerzas especiales los llevan hacia nuestras fuerzas del lado israelí. Como te decía, en uno de estos 3 puntos a lo largo de la frontera, allí se encuentran con sus padres o con sus hijos, dependiendo de la edad de la persona, lo que sea relevante. Reciben un primer tratamiento médico y un chequeo de unas 2 horas para luego volar junto con sus padres o con sus hijos en helicóptero hacia los hospitales del centro del país. Allí se encuentran con su familia y con el resto del personal médico, el Ministerio de Bienestar israelí, para seguir adelante con el tratamiento tanto físico como mental. Claro. Y en este cronograma, Ronnie, de liberación de rehenes, ¿se sabe cuándo va a ser la próxima fecha en que van a seguir liberando? Ellos, según el acuerdo, hay que liberar de 3 a 4 rehenes por semana a lo largo de 5 semanas, 3 a 4 al menos. Y los que no hayan sido liberados estas primeras 5 semanas deben ser liberados todos juntos la semana número 6. O sea que se espera que la siguiente semana, es decir, la semana, o sea, el sábado, no mañana, sino dentro de 8 días, se estarían liberando de 3 a 4 personas más. Ajá, hay que esperar un poco más. ¿Y qué es lo que ocurre en el sur del Líbano? Porque lo que estaban indicando es de que jamás se oponían a que permanezcan las tropas de Israel en ese lugar. ¿Qué está ocurriendo en ese aspecto? Sí, Nahuel, te referías a Hezbollah, el grupo terrorista en el Líbano. Exacto. Básicamente, según el acuerdo de cese de fuego en el Líbano, que tiene unos 62 días, se había determinado que luego de 60 días Israel retrocedería de todos los puntos de los cuales haya ingresado y haya tomado, digamos, el terreno las fuerzas de defensa o las Fuerzas Armadas del Líbano. Nosotros hemos retrocedido de varios de los puntos, pero aún en los puntos donde las Fuerzas Armadas del Líbano no lograron desplegarse, todavía estamos allí y nos vamos a retroceder conforme las Fuerzas Armadas del Líbano ingresen a ese punto. Como el acuerdo tenía 60 días, pero también de alguna manera contemplaba este mecanismo, Hezbollah ha estado intentando de acercarse a nuestras fuerzas, de abrir fuego. Tuvimos que abrir fuego varias veces para prevenir cualquier tipo de intento de Hezbollah de dañar a nuestros soldados. Pero por ahora estamos allí y nos vamos a quedar allí hasta el momento en que las Fuerzas Armadas del Líbano ingresen en el sur, de tal manera de que Hezbollah no vuelva a tomar el terreno, porque eso dejaría sin efecto la guerra contra Hezbollah, en el marco de la cual desmantelamos a su liderazgo, a su estructura financiera y a su arsenal armamentístico. Y en el medio de la negociación, ¿no, Rini, que continúa entre Estados Unidos, Qatar, Egipto, va a haber un encuentro el próximo 4 de febrero entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump. ¿Qué se espera de esa negociación? Bueno, nosotros, como te digo, somos un país democrático y básicamente toda esa parte, digamos, de las relaciones exteriores de Israel con los Estados Unidos son llevadas a cabo o llevadas adelante por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero lo cierto, Belén, es que se espera fortalecer aún más las relaciones, este pacto que es bastante claro, esta alianza, que está basada en intereses comunes, pero sobre todas las cosas en valores comunes con los Estados Unidos. Así que en ese sentido nosotros, te decía, seguimos cumpliendo con la directiva política, implementando las condiciones del acuerdo para el regreso de los rehenes y el alto el fuego, esperando o quedándonos aquí. Nuestra misión es que todos y cada uno de nuestros rehenes regresen a casa y aquí vamos a estar hasta entonces. ¿Se espera que este panorama perdure en el tiempo, que haya esa paz tan buscada? Porque en estos últimos días vimos imágenes de palestinos yendo a lo que es la zona norte de lo que es la Franja de Gaza. Inclusive estamos viendo, por supuesto, a los rehenes volver a ver a sus familiares en Israel. ¿Se puede pensar que esto va a perdurar en el tiempo? Yo creo que estamos hablando de un espectro de cosas que pueden llegar a pasar, desde efectivamente que se liberen todos y cada uno de nuestros secuestrados de la Franja de Gaza, digamos, de forma lineal en el tiempo, hasta la posibilidad de que después de esta primera etapa del acuerdo de liberación de secuestrados se reanude la guerra contra Hamás, hasta que logremos volver a establecer las condiciones según las cuales Hamás esté de acuerdo efectivamente de hacer la liberación de nuestros secuestrados. O sea, es un espectro bastante amplio, pero en el largo plazo, digamos, a nivel, diría yo, más regional, más a nivel del Medio Oriente,
tenemos un año sumamente definitorio, sumamente decisivo, porque no es solamente una guerra entre Israel y Hamás, es una guerra contra una coalición liderada por Irán. Claro. Y de alguna manera está la posibilidad de una normalización quizás más adelante de las relaciones con Arabia Saudita, que es parte de este eje que no ve en Israel el problema del Medio Oriente, sino parte del futuro del Medio Oriente, y este otro eje liderado por Irán, que cree que Israel no tiene derecho a existir en esta tierra, en esta zona del mundo. Entonces, lo que se espera no es solamente a nivel de Israel-Hamás, sino también a nivel regional, frente a Irán y frente a otros países sunitas moderados en su política exterior. Gracias, Ronnie, por tu tiempo, como siempre, muy amable. Con todo gusto, hasta luego. Gracias. Ronnie Kaplan, vocero del ejército israelí, contándonos más detalles sobre la liberación de los rehenes que se llevará a cabo en el día de mañana. Entre ellos son 3 hombres y uno de ellos es el papá de los niños argentinos, Yarden, en este caso vivas, y los niños, ¿no?, que se espera profundamente información sobre ellos, el bebé y al menos también el otro pequeño de tan solo 5 años.